Buenos días a todos. De parte del Centro de Mejoras del Ministerio de Educación de Chile y de la Fundación Seminario, le damos una cálida bienvenida a nuestra primera charla online a un clic de este año que apunta a entregar contenido de calidad para la comunidad educativa de Chile. Hoy presentamos a Stephanie Jones, profesora en Harvard, cuya investigación se enfoca en los efectos de la pobreza y exposición a la violencia en el desarrollo socioemocional y comportamiento de niños y jóvenes. Ella se ha dedicado los últimos 10 años a investigar el impacto de las intervenciones de educación socioemocional, principalmente en educación primaria, y los resultados académicos y prácticas en la sala de clase, tanto como implementación y desarrollo de nuevos planes de estudio. Jones es miembro de muchas juntas de asesoría y de consultorías de su país relacionadas con políticas socioemocionales contra la pobreza. Adicionalmente, ella es asesora y líder de varios programas educativos que incluyen lectura, escritura y actividad de resolución de conflicto. Y por supuesto, ella va a estar con nosotros hoy día durante el segundo seminario de aprendizaje socioemocional organizado por la Fundación Seminario, que se realizará en abril, el 15 de abril. Los invito a dejar sus preguntas en el chat para que cuando se termine la presentación las podamos leer al aire. La grabación de esta conferencia permanecerá disponible en el website, en el sitio web y en las redes sociales de Fundación Seminario. Y al final de su presentación le vamos a informar quiénes fueron los ganadores de los boletos para el próximo evento. Le damos la palabra a Stephanie Jones. Muchas gracias, bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días para todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy emocionada de hablar acerca del aprendizaje socioemocional. Mi plan el día de hoy es compartir lo que yo describiría como un breve resumen de la investigación y prácticas acerca del aprendizaje social y emocional. En primer lugar, les voy a contar acerca de mi laboratorio en Harvard. Después voy a hablar de la ciencia del aprendizaje socioemocional, que es cuáles son las habilidades que son importantes y ahora y en el futuro. Perdón, algo está ocurriendo con mi computador, creo que ahora estoy bien. ¿Qué sabemos acerca de la ciencia, acerca de las habilidades, lo que predicen para el futuro? Y después voy a hablar un poco de la práctica. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que funciona en los colegios de educación primaria y en la casa? En primer lugar, acerca del laboratorio, que se llama ESL, que significa enfoques ecológicos para el aprendizaje socioemocional. Y decimos ecológicos porque pensamos que es muy importante pensar en el ambiente y las condiciones, adicionalmente del tipo de habilidades y competencias que esperamos ver en los individuos. Así que pensamos en los niños, los contextos dentro de los cuales están aprendiendo y creciendo. Y así pensamos acerca del aprendizaje socioemocional, el niño y el ambiente. Por eso se llama laboratorio ESL. El tipo de trabajo que hacemos son tres cosas. En la parte izquierda superior de este gráfico describimos nuestro trabajo como investigación básica. Hacemos estudios longitudinales donde seguimos a los niños, familiares y educadores por largos periodos de tiempo, hasta 20-25 años. Hacemos evaluaciones de programas y estrategias y prácticas que se implementan en los colegios y en las escuelas primarias y intentamos crecer y aumentar esta ciencia para que podamos comunicarnos con educadores, investigadores y aquellos involucrados en políticas públicas.
Y en el lado derecho tenemos programas y desarrollos de estrategias y tomamos la ciencia para pensar en nuevos enfoques que podemos compartir con educadores y personas que realizan políticas públicas en Estados Unidos y en todas partes del mundo que puedan ser las más efectivas en apoyar a alumnos y a profesores en su aprendizaje socioemocional. También en la parte de abajo tenemos trabajo en el campo. Desarrollamos informes que podemos compartir con investigadores, con educadores y distintos agentes con respecto a este tema. Y voy a destacar algunos de esos durante la presentación. Hacemos todas estas cosas en el laboratorio todo el tiempo. Ahora, volviéndonos a la ciencia, primero, ¿qué es lo que sabemos acerca de las habilidades sociales y emocionales? Me gustaría invitarlos a imaginarse a ustedes mismos dentro de esta lámina. Este es un profesor con niños pequeños, pero se puede imaginar un educador con quizás adolescentes, alumnos de educación media, o con chicos de 9, 10 años, o incluso un grupo de adultos que están trabajando juntos para resolver un problema en particular, o incluso una familia sentada alrededor de una mesa teniendo una conversación acerca de su día. Para acceder a esta tarea, ya sea una de aprendizaje o cualquier otra cosa, simplemente imagínense lo que requiere de esos niños comprometerse con esa tarea, en este caso leer una historia con la profesora. Necesitan enfocar su pensamiento, meter su pensamiento dentro de su cerebro, enfocarse en el libro y en las palabras y en los sonidos que están escuchando. Entonces tienen que tener su atención enfocada totalmente en esas ideas. Y en el otro lado tienen que poder regular su comportamiento para que no estén golpeándose entre ellos y que puedan controlar su comportamiento en un grupo complejo para poder escuchar lo que el profesor o profesora está diciendo. También tienen que tener relaciones positivas, confiar en el profesor que está leyendo el libro, confiar que el adulto los quiere, les importa, para que ellos puedan manejarse bien y poder comportarse. Y durante todo el proceso tienen que poder manejar sus emociones. Quizás no entienden una de las palabras y se sienten frustrados. Tienen que poder regular esa frustración para poder superarla y aprender lo que el profesor o profesora está enseñando. Todo ese escenario de cosas son fundamentales para aprender en la escuela, en el colegio o cualquier otro tipo de tarea que está sucediendo. Tenemos que enfocar nuestro pensamiento en lo que estamos viendo y escuchando, regular nuestro comportamiento con respecto a las personas alrededor de nosotros. Tenemos que analizar nuestras relaciones, tenemos que sentir que pertenecemos y durante todo el proceso tenemos que controlar nuestros sentimientos. Y eso puede ser regular emociones negativas o positivas. Quizás estamos muy emocionados y no entendemos lo que está sucediendo en la sala de clase y tenemos que calmarnos. Entonces son las dos, pasivas y negativas. Eso es fundamentalmente lo que es el aprendizaje social y emocional. Son estas 4 cosas. El desafío es que en el mundo hay muchas formas distintas de hablar de este tipo de habilidades. Diferentes investigadores, diferentes en los Estados Unidos, diferentes organizaciones, diferentes países. Diferentes pueblos, diferentes personas tienen formas diferentes de hablar de este tipo de habilidades y eso puede ser confuso y complicado. Al final es algo bueno tener muchas formas de hablar y pensar acerca de estos tipos de habilidades, pero puede ser difícil comprender en qué hay que enfocarse, qué significa y cómo luce cuando lo vemos en el comportamiento ya sea en niños o en adultos. Y es por esto que en nuestro grupo creamos un sitio web que se llama Explore ESL. Pueden acceder a ello, es gratis, está abierto para cualquiera, está en inglés, sí, hasta el momento, pero creo que ustedes pueden hacerlo con Google Translator. Y es un proyecto
para codificar y conectar todos estos distintos marcos que pudimos acceder, que describen las habilidades socioemocionales. Y muchos de estos marcos son de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, un proyecto tiene un tipo de marco particular que está en nuestro sitio web, pero otro tipo de proyecto también puede tener un website. Y lo que nosotros intentamos hacer es encontrar formas de mostrarle a los usuarios que entran a nuestro sitio web cómo estos distintos términos se conectan entre sí basado en lo que significan. Entonces, el marco de caso va a decir automanejo, pero en otro marco se va a referir a lo mismo como autorregulación. Y esas dos cosas no son necesariamente lo mismo, quizás tienen variaciones mínimas. Entonces lo que tratamos de hacer es conectar todos estos términos para que podamos entregar información clara y transparente al campo. Entonces, cualquier persona que quiera realizar su propio marco o adaptar un marco para su trabajo tenga información transparente con respecto a lo que significa y cómo se conecta con otras cosas. Entonces, las herramientas en nuestro sitio web incluyen perfiles que describen los marcos, herramientas visuales que hacen esta conexión para ver dónde son parecidas y dónde son diferentes. E incluye lo que nosotros llamamos un thesaurus, que es un diccionario que describe todos los términos y muestra todos los otros términos de todos los otros marcos que están relacionados con ese término. Estamos haciendo un segundo proyecto relacionado con este, donde agregamos a este conjunto de 40 marcos, creo, añadiendo muchísimos más de todo el mundo. Entonces estamos intentando construir el sitio para que sea global y que cualquier persona del mundo pueda acceder. Así que exploren con libertad. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Básicamente de aproximadamente 30 años de investigación acerca de las habilidades sociales y emocionales. Lo primero que sabemos es que las habilidades sociales y emocionales se miden cuando los niños son jóvenes, 4, 5, 6 años, y que estas habilidades están relacionadas con los resultados de la vida a largo plazo, ya sea tener una estabilidad financiera, acceder a una habitación superior, tener salud mental y física. Y estas habilidades sociales y emocionales en la infancia temprana pueden predecir estos factores a 30, 40 años después, incluso después de que incluimos habilidades académicas, factores sociales y demográficos. Y esto es un mensaje muy potente con respecto a estas habilidades que realmente se asocian a cómo los individuos llevan la vida en el futuro. Esto es lo primero que sabemos. Lo segundo que sabemos es que cuando diseñamos programas y estrategias y prácticas y las implementamos en la infancia temprana, en la educación secundaria, etcétera, ellas influencian habilidades en el futuro. Entonces hay una diferencia y tienen un impacto. Y este impacto están en las áreas de habilidades sociales y emocionales y también en otras áreas como en los resultados tradicionales académicos, las notas, las calificaciones de las pruebas estandarizadas. Y esto afecta y qué tan fuertes son estos efectos. Cuando los comparamos con otros estudios, con otras intervenciones, estos efectos son bastante potentes, no solamente para las habilidades socioemocionales, que es lo que esperaríamos, son potentes también para indicar las habilidades académicas, que es lo que nosotros esperamos. La lección ahí es que hay algo muy significativo e influencial en tener una intención en implementar programas o estrategias o prácticas en los colegios y en otros escenarios, porque hacen una diferencia para los resultados de aprendizaje en los niños a largo plazo. Lo otro que sabemos acerca de la ciencia de esto es que hay nueva evidencia de las investigaciones en el cerebro, por ejemplo, con las experiencias del estrés, ya sea estrés diario, crónico, ya sea pequeño o grande, como el estrés
que todos están experimentando ahora alrededor del mundo relacionados con la pandemia pueden afectar a la persona e influencia en cómo el cerebro responde al mundo. Y eso está relacionado con una cascada de tipo de comportamientos a comportamientos negativos. Entonces, este ciclo de estrés que vincula a los niños a cómo responden a su ambiente en los ambientes de todos los días. Y eso es algo que hemos aprendido durante los últimos 10 años con la neurociencia. Lo otro que sabemos es que las intervenciones sociales y emocionales, ya sea estrategias o prácticas que están vinculadas a estas habilidades, son altamente efectivas en interrumpir este ciclo y hacen una verdadera diferencia en apoyar a los niños que han sentido estrés o vulnerabilidad frente a la adversidad y para no ir por ese camino hacia comportamientos negativos y disruptivos. Y eso es algo que los profesores y todos en verdad estamos interesados, especialmente ahora, cuando todos están expuestos a algún nivel de estrés extraordinario. Esa es la tercera parte de la ciencia, lo que construye un cuerpo de conocimiento que indica que esta área es muy importante porque ayuda a los niños y a las familias y a los adultos que están expuestos a los adultos y también porque tiene un impacto positivo en las otras cosas que nos importan y que queremos para nuestros niños, que es el éxito, ya sea en áreas académicas y también en otras áreas. Ahora, volcándonos a lo que funciona. ¿Qué sabemos acerca del tipo de prácticas y estrategias y programas que hacen una diferencia, que son efectivas? Esto es lo que hemos aprendido. En primer lugar, en el Círculo Verde, en nuestro grupo, en nuestro laboratorio en Harvard, en el laboratorio ISO, pasamos mucho tiempo observando cuidadosamente todos los enfoques de programas que se han diseñado y se han probado para el aprendizaje socioemocional. Así que nosotros miramos profundamente estos programas para entender qué es lo que hacen y también entender qué es lo que tienen en común todos estos. ¿Qué tienen en común? Que nosotros quizás podamos destilar y compartir con otros para que no necesariamente tengan que comprar o adaptar todo un programa, que simplemente puedan actuar en esos elementos en comunes. Y esto es lo que hemos aprendido. El primer elemento en común para un aprendizaje efectivo socioemocional es establecer un escenario cómodo, que el clima y las condiciones apoyen a los niños y a los adultos y que estos ambientes creen un espacio donde todos se sientan seguros y que pertenecen, que ese lugar es para ellos también. En Estados Unidos particularmente y alrededor del mundo probablemente esto significa que tenemos que tener mucho cuidado con abordar, por ejemplo, los sistemas de desigualdad que separan a los individuos y crean diferentes sistemas y condiciones para ellos. Entonces, para crear estos escenarios cómodos hay que pensar en algunas fuerzas sociales mayores que hacen que estas condiciones no sean seguras y que hace que no todos sientan que pertenecen. Entonces, esto es importante. El segundo es enseñar. La instrucción de aprendizaje socioemocional. A veces pensamos que este tipo de habilidades se crean por sí solas, que pasa esto, pero podemos tener una intención acerca de cómo enseñarle a los niños, por ejemplo, cómo resolver problemas entre sí, enseñarle a los niños cómo mirar y observar y entender el tipo de claves sociales que se están compartiendo con ellas para que ellos puedan responder y que tenga sentido para ellos. Y eso podemos enseñarlo directamente y podemos apoyar a los niños a que practiquen este tipo de habilidades mientras están haciendo otras cosas, por ejemplo, tareas de aprendizaje. La segunda clave es la instrucción en habilidades sociales y emocionales. Y en esa área lo que hemos aprendido es que el tipo de actividades tienen que ser comprometedoras. Los niños tienen que sentirse emocionados e interesados. Tienen que ser acerca de temas que a ellos les interesan.
Y con frecuencia, especialmente con niños pequeños, los temas sobre lo social y emocional son cautivadores. Les encanta hablar de su cerebro, les encanta hablar de sus emociones y de sus interacciones con otras personas en el mundo. Y esto es un tema muy cautivador para ellos y para los adultos. La otra clave es que los niños tienen que ser activos en su propio aprendizaje. Y esto significa que los niños están construyendo su propio aprendizaje, son parte del proceso de aprendizaje y sienten que tienen un rol en este. Y eso los mantiene involucrados de forma activa, que es lo que buscamos, ¿no? Entonces, lograr una instrucción en habilidades sociales y emocionales significa que tenemos que tener muy buenas estrategias y prácticas para hacerlo, y necesitamos estas estrategias y prácticas que puedan ser compartidas y que en otras partes del mundo puedan escalar. Y en nuestro laboratorio, para nosotros, esto significa que tenemos que pensar en más enfoques que solo programas. Y voy a volver a ese tema en un momento. Y después, en la parte de abajo, el tercer factor clave en lo que funciona es las relaciones. Las relaciones entre adultos y niños, entre adultos entre sí y entre los niños. Son críticas para todo esto. Son fundamentales para un ambiente seguro y cómodo y para asegurar calidad de enseñanza e instrucción. Entonces, estas relaciones tienen que ser consideradas como parte de todo este trabajo y significa realmente que si pensamos en cómo apoyamos a los adultos, educadores, padres, cualquier adulto que está aprendiendo y trabajando con niños o cualquier tipo de adulto que esté enfrentando una situación de estrés que podría beneficiarse de estas habilidades. Entonces hay que pensar en los adultos. Esos son los 3 factores claves que sabemos que funcionan en el aprendizaje socioemocional. ¿Qué es lo que hacemos típicamente en el campo? Cuando vemos las prácticas que están disponibles en el trabajo del aprendizaje socioemocional. Lo que típicamente vemos son currículums, son programas. Muchos de ellos se han traducido y se han compartido en el mundo, pero hay muchos componentes que obtienen una capacitación profesional, tienen apoyo en la sala de clases, tienen un currículum con lecciones, una programación, con todas estas cosas diferentes que son muy buenas, están muy complejas. Y cuando pasamos de el diseño y desarrollo de estos programas y después los probamos y decimos, funcionan, y después intentamos escalarlos, lo que aprendemos es que la mayoría de las personas no hacen esto, son demasiado complicados. Y en lugares reales, los profesores no tienen los recursos, no tienen el tiempo y no ven el beneficio. No ven que se trata de ellos también, de cómo se sienten ellos y cómo ellos deberían estar haciendo su trabajo. Entonces esto hace que esto sea muy complicado cuando pasamos de el diseño y la prueba, porque nos gustaría que hubieran cosas que se implementaran y las probamos para que se pruebe que son efectivas. Entonces hemos estado pensando en una forma distinta de cómo abordar este problema. Es decir, como decía anteriormente, tratamos de meternos adentro de estos programas e identificar las estrategias que son comunes en todos estos programas. Y después diseñar esto como sus propias estrategias para que se puedan compartir y se puedan escalar en todas partes. Y que se puedan adaptar por individuos que están trabajando en escenarios particulares y que no tengan que tener que puedan tener su propio conjunto de habilidades y que necesitan actividades que se puedan utilizar en las actividades y se pueda adaptar al tipo de niños que están enseñando. Eso es lo que estamos intentando hacer. Y se alinea con esta idea que se presenta aquí en esta diapositiva. En un lado tenemos 2 dimensiones. Una son los recursos, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto esfuerzo el programa requiere, y eso es en el eje vertical, y en la parte de abajo está bajo recurso. Y en la parte de arriba tenemos elementos que requieren mucho esfuerzo y tiempo.
Después tenemos flexibilidad. Tiene que ser implementado de una sola forma. Eso en la parte izquierda, en ese lado de aquí. O se puede adaptar muy bien con algunas cosas nucleares que se puede utilizar de distintas formas. Eso está a la derecha. Y la forma en que vemos los enfoques actuales es que el programa, que sean curriculares, tienen capacitaciones, apoyo y son complejos, están arriba en la esquina superior izquierda. Toma mucho tiempo y recursos y no son flexibles. Para aquellos que sí pueden hacer este programa, que tienen el tiempo y los recursos, es algo bueno. Para aquellos que no tienen esto, tiene que hacerse de otra forma. Y eso es lo que vemos en la esquina inferior derecha, que son lo que llamamos distintas estrategias y prácticas en todas las ramas distintas. Hicimos un gran proyecto para revisar todos estos programas e identificar estos elementos en común, que si alguien está interesado estaría feliz de compartir información acerca de este proyecto. Son muy específicos, se enfocan en habilidades específicas y están diseñados para que sean optativas. Por ejemplo, un profesor que está trabajando con niños que están trabajando con regulación emocional pueden elegir estrategias que son solamente para regulación emocional y se pueden adaptar, así que los componentes de ellos son fijos, pero también hay muchas formas de cambiarlas para que puedan cumplir con los niños o con lo que este profesor quiere hacer en su clase. Estas son, y aquí como se ven, yo las tengo aquí en mi casa porque siempre las tengo conmigo. Se ven así, son muy simples, existen en formato tarjetas para que un profesor pueda revisarlas y encontrar la estrategia que le conviene, y son instrucciones muy simples y directas. En la parte de adelante y en la parte de atrás hay preguntas y oportunidades para reflexión. Y hay diferentes tipos, hay muchísimas. Y lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, trabajamos para diseñarlo, probarlos en Estados Unidos y después en un número de otros países para rediseñarlos completamente, contextualizarlos para intereses locales, idiomas, valores, y probarlos en esos lugares. Y eso es en Estados Unidos, en distintos lugares en Canadá. Hemos hecho una serie de proyectos en Brasil, terminamos un proyecto en Nigeria y esperamos hacerlo en todas partes. Si alguien quiere hacer un proyecto así, me gustaría hacerlo con ustedes. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico y las diferentes entidades que nos han entregado financiamiento para cualquier pregunta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu excelente presentación. Hay más de 600 personas conectadas de todas partes de Latinoamérica, principalmente en Chile, por supuesto. Muchísimas personas y educadores aquí con nosotros. Tenemos algunas preguntas y en unos minutos voy a empezar a leerlas. Voy a empezar con la siguiente pregunta. ¿Cómo motivar a alumnos de enseñanza media que no les gusta la forma de trabajar online? Y debido a que estamos en una pandemia y en una cuarentena, en algunas regiones no puede hacerse el trabajo cara a cara. Esa es una excelente pregunta. Yo tengo 2 alumnos de educación media en mi casa, gracias a Dios. Hoy no están en la casa, pero la mayoría del tiempo en el año pasado han estado aquí conmigo aprendiendo online. Y los he observado cómo intentan navegar el aprendizaje a distancia y cómo ellos intentan motivarse de una forma u otra. Y ha sido un desafío. Y lo veo y lo escucho en todas partes de cómo es lo difícil que es, especialmente con alumnos de educación secundaria, realizar este trabajo remoto. Los escucho y una respuesta que siempre es muy útil. Lo que sé es que si es que es posible hacer una conexión individual por Zoom o por cualquiera sea la plataforma,
o de alguna u otra forma por teléfono con cada alumno. No importa qué tan breve sea, para decir cómo estás, qué está pasando contigo. Dime algo acerca de tu vida, cualquier cosa. Y dime algo acerca de lo que te interesa ahora mismo. Esa pequeña conversación donde se hace la conexión y donde el alumno de enseñanza media, el alumno secundario dice, odio todo esto, o puede decir, estoy interesado en aprender acerca de los virus, o quiero hablar de, no sé, insectos, no sé cuál sería el tema, pero permitirle al alumno compartir algo de cómo se siente y en qué está interesado puede hacer una gran diferencia en construir esa conexión clave que los mantiene motivados. Ese es un comentario general. Lo otro que diría es que aprender de partes pequeñas parece ser más efectivo que grandes bloques online. Y en nuestro trabajo en Harvard nos ha indicado eso, que tomamos todo el contenido y lo convertimos en trozos o bloques más pequeños, para que aquellos que tienen que hacer mucho contenido pueden modular y regular el contenido y las ideas claves en claves pequeñas y después conectarse con ellos offline y comentar y tener otro pedacito y así. Eso parece ser efectivo, al menos en la educación superior, y lo que comprendí de este camino, este sector de los niños pequeños a los niños más grandes, seccionarlo. Pero la conexión es más importante, esa conexión uno a uno para decir, te conozco, estoy contigo, me importas. ¿Qué te interesa a ti? Y eso es muy difícil. Recibimos muchos comentarios que quizás nos estamos olvidando que estamos educando para la vida. Sí, yo no sé si otras personas escuchan esto de sus alumnos o de sus hijos. ¿Por qué necesito saber las tablas de multiplicar? ¿Cuándo lo voy a usar? Creo que sí lo usan en la vida, pero matemática más complicada o cualquier cosa que tenemos en nuestros programas. La pregunta es, ¿por qué necesito saber esto? Y eso es porque con frecuencia el aprendizaje de la juventud no ve la conexión entre esos contenidos y las cosas que pasan en sus vidas y las cosas que quieren hacer con sus vidas. Entonces, la forma en que nosotros podemos crear este ambiente educativo y que éstas se conecten con las cosas que ellos les preocupan y con lo que quieren hacer en el futuro, y este dominio socioemocional que lo llamamos no académico, les interesa mucho a los niños y a los jóvenes. Entonces, ¿cómo hacer un puente entre otras cosas? ¿Cómo sugeriría usted enfrentar esta tarea con los alumnos que tienen necesidades educacionales especiales? Trabajamos con ellos e incluso cuando tenemos clases online. Otra pregunta muy difícil. Voy a comenzar diciendo una pregunta especialmente difícil. Comenzaré diciendo que las prácticas más efectivas en el aprendizaje socioemocional tienen sus raíces en la educación especial y sus prácticas. Entonces, lo mejor de todos los días del aprendizaje socioemocional nace de la investigación y práctica de la enseñanza de necesidades especiales. Entonces, hay mucho que decir acerca del desarrollo cuidadoso de estrategias y herramientas y refuerzos que se implementan con niños con necesidades especiales o necesitan apoyo especial en un área o en otra. Y eso se ha informado en educación general y se utiliza como un enfoque universal para el aprendizaje socioemocional. Los dos campos se complementan
mucho y hay conexiones muy críticas porque la educación especial es muy efectiva en muchos casos y deberíamos utilizar más de esas herramientas en general. Y en nuestras estrategias hemos pensado en cómo comunicar adaptaciones en cada estrategia que se puede hacer para niños que están aprendiendo de forma distinta, niños que necesitan apoyo distinto, niños que aprenden en conjunto, pero también individualmente. Entonces, ¿cómo se puede adaptar para un aprendizaje individual versus grupal? Entonces, adaptar estas estrategias para utilizar con niños con necesidades especiales. Creo que el caso particular de apoyar a aquellos niños en el contexto de aprendizaje remoto es muy desafiante. Y esas son las historias que escuchamos en su mayoría. Los niños que necesitan apoyo adicional la están pasando un poco mal y sus padres también al entregar este apoyo en casa. Incluso si es que no están intentando trabajar esto, puede ser muy desafiante para los padres y para los educadores. Y diría que uno de los mensajes principales que tenemos y que tenemos que compartir con las personas es que hay que pensar cuidadosamente en cómo hacer una conexión, cómo compartir esta información de que estoy para ti, te veo, quiero conectarme contigo. Y aquí hay distintas cosas que podemos hacer para apoyar este tipo de aprendizaje mientras vamos avanzando en bloques pequeños. Y hay algo acerca de la pandemia y de la interrupción que esto significó en todas partes del mundo y en todas las prácticas tradicionales de educación, que me hace sentir que este enfoque al aprendizaje y el enfoque que hemos estado pensando en el aprendizaje socioemocional es crítico, es esencial, porque necesitamos cosas simples que podamos desplegar de formas distintas, ya sea en persona o por Zoom o por televisión o comunicarse por la radio. Así que estamos pensando en todas estas distintas formas de compartir estas estrategias para que podamos crear el acceso más universal que pudiéramos imaginar. Y esto significa muchas distintas formas de hacer este trabajo. Muchas gracias por tu respuesta y vamos con otra pregunta. Soy profesor secundario de alumnos muy vulnerables y familias muy vulnerables que han sido reprimidos en sus emociones desde la infancia temprana. ¿Cómo yo puedo trabajar con un adolescente para redesarrollar estas habilidades? ¿Cómo trabajamos con ello? Voy a pensar un segundito. Cuando pensamos en las habilidades sociales y emocionales y pensamos en el desarrollo humano, hay una progresión de este desarrollo, que significa que lo que esperamos es que los niños pequeños están aprendiendo un vocabulario de emociones y están aprendiendo las cosas básicas, cómo entender y administrar sus propias emociones. Y cuando van creciendo, empiezan a aprender las emociones de otros, cómo responder efectivamente a esas emociones y mientras van creciendo van integrando estas emociones para enfrentar el mundo social. Y cuando pensamos en un adolescente que está teniendo dificultades en distintos ambientes, hay que volver a algunas de esas primeras ideas, que es cómo reconocemos y comprendemos y vemos las emociones y por lo tanto las intenciones de otros. Y el desafío, que estoy seguro que la persona que preguntó esto está consciente de esto, el desafío es que los adolescentes son muy, como decimos, despiertos en las intenciones que tenemos. A no ser que seamos muy sofisticados de cómo hablar con ellos acerca de las emociones, ellos van a pensar que es tonto y que estamos creyéndonos superiores. Entonces es importante tener
conversaciones sofisticadas de adultos con los adolescentes, que es casi un adulto, acerca del mundo emocional. Y esto puede ser tan simple como compartir una opinión de un programa de televisión que a alguien le encanta, por ejemplo, y después hablar de dónde vemos que ocurren las emociones en esta escena. Y esto puede ser un programa muy sofisticado, pero la conversación es específica acerca del mundo emocional que se observa en conjunto. Entonces un educador puede estar trabajando con un adolescente y, por ejemplo, si yo soy yo no sé, soy una madre terrible, no sé lo que mis niños están viendo, pero ver, por ejemplo, un TikTok o una serie, no lo sé, y tener la conversación de dónde se ve la emoción ahí, qué es lo que ves tú, y darle al adolescente el tiempo para compartir su visión, su opinión y organizando todas estas ideas alrededor de algo muy básico. Y ahí progresivamente construir hacia cuando ves esta emoción, cuando la ves en ti mismo, qué tipo de cosas ocurren, qué se hace después. Entonces se trata de ser simple, directo, acerca del contenido y haciéndolo en el contexto de cosas cautivadoras o interesantes para un adolescente. Muchas gracias, Stephanie. Nos quedan 3 minutos. Disculpen, es que hablo mucho. Es perfecto, está perfecto. Tenemos casi 700 personas con nosotros el día de hoy. Así que quiero agradecer muchísimo estar aquí con nosotros, todos los educadores que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos por participar en esta jornada. Recuerden que esto es parte de una serie de webinars internacionales organizados por este Centro de Investigación Pedagógico y la Fundación Seminario. Les recuerdo que esta conferencia está grabada y se puede revisar dentro de los próximos días en este mismo link. Y por supuesto en nuestras redes sociales de Fundación Seminario. Nos gustaría felicitar, voy a decir los nombres en español, Belén Guzmán Rain, ella es de la Universidad de los Andes, felicidades a ella, y Jenny Araya Abarca, ella es profesora del Colegio San Nicolás de Hijuelas de la ciudad de Quillota. Muchas felicidades a Belén Guzmán y Jenny Araya. Muchas gracias, Stephanie. Nos aprovechamos de la invitación y de todos los educadores que están acá para invitarlos a la próxima charla del Mineduc y vamos a estar informando esta conferencia en redes sociales de ambas organizaciones. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a ustedes.